Cuando me invitaron, planteé que íbamos a hablar de presupuesto, y realmente al día de hoy parece que hace un montón que presentamos el presupuesto, han aparecido un montón de temas, por suerte, y creo que bienvenido el planteo de los problemas reales de la economía y la discusión y el debate. Así que voy a presentar rápidamente el presupuesto que está en el Congreso, pero quisiera después un poquito meternos en algunas discusiones que estamos dando a nivel nacional y en la que yo estoy trabajando. No estoy trabajando, realmente se han disparado la reforma tributaria, reforma laboral, el acuerdo nación-provincia. Se han disparado tres grandes temas que tienen muchísimo que ver con el presupuesto que está hoy en el Congreso. Ya lo vamos a ir viendo. Yo voy a hablar de la relación de estos tres temas, voy a hablar del que estoy trabajando desde el Gobierno Nacional, que es la relación nación-provincia. No he trabajado en el tema reforma tributaria ni reforma laboral, a pesar de que reforma tributaria obviamente lo presenta el Ministerio de Hacienda, no es mi subsecretaría. Sé que si hay alguna pregunta al final, en la medida que yo tenga una respuesta una respuesta, con gusto la daré, pero en la medida que sea una posición del ministro. Si no, no puedo hablar del tema porque simplemente no he trabajado. No es que no quisiera, no es que no queremos responder sobre la reforma tributaria, sino que no soy la persona correcta para hablar de la reforma tributaria. Así que quería aclararlo desde el principio para que no haya malas interpretaciones al final. Bueno, con respecto al presupuesto, no me salieron los gráficos. Por alguna razón no salen los gráficos. Pero el primer punto del presupuesto es que tenemos presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto, decimos la primera buena noticia es que hay un presupuesto. Y para que haya un presupuesto significa que lo que se vote en el Congreso sea bastante parecido a lo que pasa en la realidad. Eso va a pasar en el 2017. En el 2017, lo que se votó en el Congreso en el 2017 va a ser muy parecido a lo que se va a ejecutar en la realidad en el 2017. Vamos a tener una variación del 3%, 2%. Acá tengo a Analía, la directora, pero creo que vamos a estar en el 2-3% con respecto a lo que se votó. Mientras que en los últimos años, en los últimos 15 años, lo que se votaba en el presupuesto y lo que se ejecutaba tenía una diferencia del 20%. Hay años que se ha ejecutado casi el 40% más del presupuesto votado en el Congreso. Realmente lo que vemos en los últimos años es que no se ha respetado el instrumento del presupuesto. Nosotros lo primero que ponemos en valor es que creemos que el presupuesto es un instrumento muy importante en la economía, que el presupuesto está para respetarlo y que las discusiones las tenemos que dar en el Congreso. A pesar de que sean duras, las tenemos que dar ahí, entonces tenemos que saber todo lo que se va a hacer. Hoy, tanto el presupuesto 2017, el 2018, esperamos que lo que se ejecute sea un 1-1,5% más de lo que se apruebe, pero va a estar muy en línea de lo que se apruebe. Así que, en primer punto, el presupuesto para nosotros es un instrumento muy importante y el cual queremos respetar. En el presupuesto se planteó un crecimiento del 3,5% de la economía, un crecimiento liderado fundamentalmente por la inversión, con el 17% del Producto Común, que llegaría en el 2018 al 17% del Producto Bruto, y obviamente el consumo también crece en línea con el Producto Bruto.
Esta es otra noticia importante. El presupuesto se va a sostener y el crecimiento se va a sostener con el crecimiento de la inversión. Está claro que la gran variable en el crecimiento es el consumo y que si queremos que este crecimiento sea liderado por la inversión es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer. Y aparece de nuevo un tema que vamos a tratar, que es las reformas que tenemos que hacer para que este crecimiento se sostenga en el tiempo y realmente sea liderado por la inversión. Bueno, esto es lo que expliqué recién. No, estoy mal. No salen los... Por alguna razón... ¿Se ve bien desde allá los gráficos? ¿Sí? Bueno, la inflación que estamos previendo para el 2018 es del 15,7% y un tipo de cambio del 19,3%. El gobierno, en el presupuesto, estamos definiendo un escenario de tipo de cambio. No es nuestra variable objetivo el tipo de cambio. Realmente la variable objetivo es la inflación. Son dos nuestras grandes variables, la inflación y el déficit. Estas van a ser las dos grandes variables que el gobierno va a utilizar todas las herramientas que pueda para ir cumpliendo con los objetivos que nos vamos proponiendo en cada presupuesto. Está claro, este 15,7 es la variable, es la inflación promedio. Cuando vemos la inflación punta a punta, siempre en procesos de desaceleración de la inflación es un poco menor que la promedio, así que si estamos hablando de una promedio del 15,7, estaríamos hablando de una punta a punta entre el 12 y el 13%. Está claro que para algunos es una inflación muy baja con respecto a lo que viene sucediendo, pero lo que tenemos claro es que va a rondar por esos valores, ¿no? Puede ser un poquito más alta, pero va a estar por ahí. Los tres objetivos de política fiscal: reducir el déficit, resolver las deudas de infraestructura y sociales y converger hacia un sistema tributario más simple. Para dar mayor previsibilidad a la reducción del déficit, lo que nos hemos propuesto es metas trianuales. El 2017 vamos a terminar en un déficit primario del 4,2% del Producto Bruto. En el 2018 el déficit será aproximadamente del 3,2% del Producto Bruto y en el 2019 estamos planteando un 2,2% del Producto Bruto, siempre hablando del déficit primario. ¿Qué pasó? Porque no se ven los gráficos. No se ven, ¿no es cierto? A ver, vamos a tratar de que se vean. La variable el objetivo del déficit primario es fundamental. Creemos que no estamos con capacidad para poder bajar el déficit de un día para el otro. Los problemas sociales son enormes. Como vamos a ver, ahí está. Bueno, qué bueno. Gracias. Los problemas sociales son muchísimos. Estamos en un país con una tasa de pobreza altísima. Creemos que estamos mejorando poco a poco, pero hay muchísimo camino por recorrer. No vemos el escenario de resolver el problema del déficit primario de un día para el otro, pero sí tenemos la obligación de ir reduciendo el problema todos los años. Y tenemos la obligación por problemas que ya hemos tenido en la historia argentina, ¿no? Problemas de deuda. Nosotros hoy, yo voy a mostrar al final, tenemos espacio para poder absorber estos déficits, pero no podemos pensar que este espacio va a existir siempre. Así que, sin ninguna duda, nosotros obviamente hay distintas opiniones, hay quienes pueden pensar que esta caída tiene que ser más rápida,
pero lo que estamos todos de acuerdo, que el problema lo tenemos que ir disminuyendo todos los años, poco a poco. Bueno, el presupuesto plantea un ingreso de 2.104 billones de pesos, un gasto de 2.500 billones y un resultado, un déficit primario de 395.000 millones de pesos. Los ingresos crecen el 19%, el gasto el 14%, el gasto del capital crece el 17% y el déficit primario equivale al 3,2% del Producto Bruto. Este resultado implica que llegamos a un acuerdo con las provincias, que lamentablemente tenemos que cambiar la movilidad en la jubilación, tenemos que hacer algunos cambios en el sistema previsional, implica que la economía crece. Para ello tenemos que pensar en las reformas impositivas y reformas impositivas y las reformas del trabajo. Si la economía no creciera el 3,5% que estamos planteando, claramente el déficit primario del 2018 sería mayor al 3,2% sobre el producto. Entonces, realmente el presupuesto, para poder ir bajando esta senda de déficit, del peso del déficit sobre el Producto Bruto, una variable muy importante es que consolidemos este crecimiento que recién está empezando. Bueno, acá lo que estamos viendo es la presión impositiva. La presión impositiva nacional desde el 2015 viene bajando del 26,3%, en el presupuesto 2018 estamos en el 24,6%, hemos bajado casi 2 puntos del Producto Bruto de presión impositiva y básicamente esta baja se explica por los cambios en ganancias, bienes personales, aranceles a las exportaciones. O sea, la nación, el camino de bajar impuestos ya lo comenzó. Lo comenzó desde el primer día. Está claro, y tenemos claro que hay que seguir, pero el camino se empezó desde el primer día. Con respecto al gasto primario, también ha ido disminuyendo del 22,5 al 20, casi estos 2 puntos. Hay 2 puntos de caída en el gasto primario. Básicamente, la gran caída del gasto primario son en los servicios económicos, que tiene que ver con los subsidios a los servicios públicos. La gran caída en el gasto tiene que ver con los subsidios a los servicios públicos. Acá lo que tratamos de mostrar es la participación del gasto social en el presupuesto nacional. Del 2003 al 2015, en promedio, el gasto social representó el 67% del presupuesto. En el presupuesto 2018, el gasto social está representando el 76% del presupuesto. Cuando hablamos de gasto social, estamos hablando de jubilaciones, de los programas de asignación universal, estamos hablando de la educación. Con respecto a servicios económicos, pasa del 19% al 12%. Claramente, cuando vemos esta baja tan grande de casi 6 puntos de caída en la participación de servicios económicos, se explica en gran parte por los subsidios a los servicios públicos. Este ha sido el gran ajuste hasta hoy. Y luego, lo que es defensa y administración tiene una pequeña caída, ambos de 7 a 6 puntos. Pero bueno, un punto muy importante es aclarar que el presupuesto, muy lejos de limitar el gasto social,
lo está incrementando y el gasto social está incrementando en cuanto a la participación en el presupuesto. Gasto social que aparte es muy rígido. Entonces cuando hablamos de disminuir el gasto, tenemos que entender que el 76% es gasto social, que por ejemplo esta universidad, ¿no? El lugar donde estamos en este momento es gasto social, y disminuir el gasto es afectar la educación, afectar a nuestros jubilados y afectar a la población con menores recursos, que es mucha y no la podemos desconocer. Con respecto a la inversión, el presupuesto 2018 está planteando 210.000 millones en inversión, es el 1,7% del Producto Bruto, y básicamente las inversiones están en transporte, energía e hídricos. Cuando dice resto, que son los 116.000, básicamente porque salen por transferencias, pero las transferencias también, la mayoría van a algo que acá estaría faltando, es vivienda, pero la mayoría de las obras estamos hablando de vivienda, transporte y energía. Bueno, acá estamos mostrando el Plan Belgrano, que es la inversión que va a las provincias del norte. Como vemos, la inversión total en las provincias del norte tiene un aumento del 26,8%, mientras el aumento del presupuesto es del 15%. O sea, realmente hay mayores recursos para estas provincias que tienen una situación social más delicada que el resto. Bueno, este es el gran tema, uno de los grandes temas del presupuesto, que es el endeudamiento. Un punto que el gobierno no ha querido plantear, está tanto en el mensaje como también se ha planteado en el Congreso, y lo vamos a seguir planteando en tantos lugares como sea requerido, pero lo que decimos es que la presión de la deuda en el Producto Bruto hoy es del 28,3%. Esto es la deuda con organismos internacionales, no es la deuda acá no estamos incorporando, la deuda intrasector público. Acá no estamos incorporando la deuda intrasector público. Si agregamos intrasector público, estaríamos llegando casi al 50%. Pero entendemos que la deuda que genera un problema, aquella que tengo que llegar a una negociación si la quiero renegociar, es la deuda que no incluye al sector público, dado que la deuda entre el sector público de alguna manera nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, el 30%, la deuda representa el 28,3% del Producto Bruto Interno. Si vemos países como Brasil, la deuda representa el 81% del Producto Bruto. Colombia, el 45%. México, el 57%. Perú y Paraguay, el 26%. El promedio de la región es el 42%. Entendemos que hay espacio fiscal hay espacio para cubrir esta gradualidad en la baja del déficit. Hay espacio para cubrir esta gradualidad en la baja del déficit. Este espacio no es infinito, este espacio es limitado. Entendemos que tendríamos que llegar en el año 2020 ya al 37,3%, y ahí la deuda se tendría que estabilizar en el 37,3% del Producto Bruto. Entendemos que hasta un 40% sería algo razonable crecer en términos de la deuda con respecto al Producto Bruto, pero no mucho más. Es decir, este camino tenemos que ir cumpliéndolo y tenemos que ser eficientes. También para que podamos lograr este camino, repito, tiene que haber crecimiento. Digamos, el plan se sostiene en que tiene que haber crecimiento. Sin crecimiento, todo va a ser muchísimo más difícil, como ha sido hasta ahora, como ha sido estos últimos años en donde no hubo crecimiento y realmente todo se pone mucho más difícil. Entonces, la base es gradualismo,
y el crecimiento. Ahora, para lograr el crecimiento sostenible, el gobierno ha planteado tres grandes reformas, dos grandes reformas y un consenso. Consenso fiscal entre nación-provincia, es una discusión que estamos dando en este momento y ahora les voy a contar un poquito de qué se trata esa discusión. La reforma tributaria, que ya ha sido presentada públicamente y que será elevada al Congreso en unos 10 días, y la reforma laboral también, que será elevada en unos días. Entendemos que estas reformas son la condición necesaria para asegurar el crecimiento. Realmente si no vemos alrededor, si no vemos las reformas que necesitamos hacer, si no vemos a los países vecinos, si no vemos a los países que nos están compitiendo en cuanto a inversiones, nos compiten en cuanto a exportaciones, si no vemos los costos que ellos tienen laborales, si no vemos los costos impositivos, realmente este crecimiento va a ser difícil que lo podamos mantener en el tiempo. Nosotros estamos muy esperanzados, por ahí la propuesta el gobierno tiene ciertas propuestas, por ahí esas propuestas en algunos casos cambian, pero lo importante es que hay un consenso general que necesitamos ponernos de acuerdo en estas reformas. Yo voy a hablar del consenso fiscal nación-provincia, que es el que estamos trabajando en este momento. Un punto muy importante en donde ya nos hemos puesto de acuerdo, han firmado todos los ministros, es la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta Ley de Responsabilidad Fiscal, que data del 2004, se aprobó la primera Ley de Responsabilidad Fiscal, se cumplió 3 años, yo creo, 3 años llegaron a cumplirse y después se fue exceptuando, el Congreso fue exceptuando el cumplimiento sistemáticamente los artículos, digamos, las restricciones que nos habíamos autoimpuesto. Así que ahora les voy a contar un poquitito cuáles son los acuerdos que hemos llegado con respecto a la Ley de Responsabilidad Fiscal. El segundo gran problema que nos tenemos que poner de acuerdo es resolver la judicialización del Fondo Conurbano Bonaerense. El Fondo Conurbano Bonaerense fue creado en su momento, absorbe el 10% de ganancias. De ese 10% de la ganancia, en su inicio iba a la provincia de Buenos Aires, dado que la provincia de Buenos Aires fue perjudicada de alguna manera en la ley de coparticipación y dada la problemática social en el conurbano. Prácticamente el conurbano tiene más del 60% de la pobreza de Argentina. En su momento fue así, a los 2 años se le pone un límite, que era el límite que estaba cobrando provincia de Buenos Aires, que era 650 millones, entonces se dice el 10% de ganancia, se divide, se saca de la copa y se transfiere hasta 650 millones a la provincia de Buenos Aires y el resto se coparticipa entre las provincias. En su inicio, ya hace 20 años, era todo para la provincia de Buenos Aires. Actualmente, la provincia que menos cobra del Fondo Conurbano Bonaerense es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires sigue cobrando 650 millones de pesos. Para darle una idea, Mendoza debe estar en 2.000, 3.000 millones de pesos por Fondo Conurbano. La que menos cobra es Tierra del Fuego, que debe estar en 1.200, 1.300 millones de Fondo Conurbano. Realmente ahí hay una irracionalidad importante que no hemos sido capaz de resolver desde la política. La provincia de Buenos Aires ya judicializó el tema. Es probable de que haya un fallo en la medida que desde la política no tengamos la capacidad de acordar, una nueva forma. Está claro que a las provincias le costaría mucho perder estos fondos, así que bueno, estamos dialogando
¿cómo podemos hacer? La Nación está dispuesta a cubrir parte de estos fondos, pero tampoco podemos absorber la totalidad porque nuestro margen fiscal es muy pequeño. El tercer gran punto es la reforma tributaria provincial. La reforma tributaria provincial también, la verdad es que lo que se está planteando es, bueno, la Nación puede llegar a hacer un esfuerzo grande en ayudar al fondo de conurbano, pero las provincias, ayudar a que las provincias no pierdan esos fondos del fondo conurbano, pero las provincias van a tener que hacer un esfuerzo grande para volver a una situación de mayor normalidad en cuanto a ingresos brutos y sellos. Realmente el aumento de la presión impositiva de ingresos brutos y sellos en los últimos 5 años ha sido tremendo. Ejemplo fue la provincia de Mendoza en su momento, en donde casi de un año para el otro duplicó la presión legal, la tasa legal. Así que ahí también la buena noticia es que hay un consenso absoluto de todos los gobernadores de que tenemos que ponerle racionalidad y un techo. Les recuerdo que en el Pacto Fiscal 2 del año 90, ¿alguien se acuerda? 90 y 93. Pacto Fiscal 2, 92, 93. ¿Ah? 93. Pacto Fiscal 2 del año 93 nos habíamos propuesto lo mismo. No estamos planteando nada nuevo. No estamos planteando algo que la Argentina no se lo haya propuesto en otro momento. Serían 24 años, todos los gobernadores firmaron que ingresos brutos iba a tener una racionalidad, que la actividad primaria iba a tener tasa cero, que sellos iba a desaparecer en el tiempo, que bueno, se hicieron un montón de promesas que no se cumplieron en el tiempo. Lo que estamos discutiendo no es lo mismo, pero el espíritu no es muy distinto. Estamos de nuevo discutiendo de cómo ponemos una racionalidad y no hay una competencia por quién sube más los impuestos. Repito, la buena noticia es que hay consenso de que esto hay que hacerlo, los gobernadores son conscientes de que tienen que bajar. ¿Y por qué? Porque si no bajan no va a haber crecimiento. Volvemos. La solución para todos está en el crecimiento. No nos salvamos ninguno si no logramos que este crecimiento sea sostenido. No nos salvamos ni Nación ni las provincias. Digamos, si no logramos que el crecimiento sea sostenido, lo que vamos es a una crisis en algún momento. Entonces, realmente la Nación, las provincias están convencidas de esto, así que estamos discutiendo, quizás yo les muestro acá una alternativa que propone la Nación, probablemente no sea lo que propone la Nación exactamente, pero estamos más o menos, estamos hablando y es muy probable que lleguemos a un acuerdo. El cuarto punto es la prórroga de la asignación específica del impuesto al cheque, que se vence a fin de año. El impuesto al cheque se coparticipa el 30% y el 70% es una asignación específica a Nación. Nosotros estamos proponiendo en el presupuesto 2018 que sea una asignación específica a ANSES. Y que el 70% de ese siga como viene hasta ahora ANSES. Después está la recaudación del revalúo fiscal, también que sea una asignación específica el 100% y también ANSES. El revalúo fiscal es lo que da la posibilidad a revaluar los activos de las empresas pagando una pequeña tasa. El otro punto que tenemos que acordar es las modificaciones previsionales para disminuir el déficit previsional. Si vemos el presupuesto 2018, prácticamente si sacamos el sistema previsional, estamos en equilibrio, no hay déficit. O sea, hay déficit financiero, si pongo los intereses, pero en términos primarios no hay déficit. Casi en términos primarios, el déficit primario se explica casi en su totalidad por el sistema previsional. Y el gran problema del sistema previsional hoy es la ley de movilidad. La ley de movilidad lo que hace es que
las jubilaciones futuras se actualicen por la inflación pasada. En un contexto de inflación cayendo, eso significa que, por ejemplo, para el año 2018, este índice nos va a dar una actualización de las jubilaciones casi del 24%, mientras que la inflación que estamos previendo de punta a punta es del 12%. Podemos discutir, si uno dice no va a ser el 12, va a ser el 14, bueno, entonces en vez de 24 va a ser 28, digamos. Pero esa relación entre 12 y 24 es la que realmente es muy difícil, es de imposible cumplimiento. Lo que estamos proponiendo es que no pierdan poder adquisitivo las jubilaciones, que se actualicen por inflación, y bueno, esta es una discusión que también ya se está dando en el Congreso y somos muy optimistas. Programa de retiro de personal con financiamiento blando de Nación. Ahí lo que vemos es realmente una planta de personal del sector público enorme, sector público completo, nación, provincia, enorme, y debemos, en la medida que haya crecimiento, es natural que un montón de recursos que hoy está trabajando en el sector público vaya yéndose al sector privado, y lo vemos como algo natural y bueno. Normalización de relaciones fiscales federales. Bueno, ahí estamos, estamos pidiendo la prórroga y ratificación de todas las asignaciones específicas hasta el año 2022. Recuperación de la asignación específica de FONAVI y del Fondo Vial. Hoy esos dos fondos específicos quedan para libre disponibilidad para las provincias. Lo que pedimos es que vuelvan a ser fondos específicos para obras viales y para vivienda. Creemos que ese era un instrumento muy valioso que se ha perdido. Y un punto muy importante, se deja al último, pero yo diría que es quizás el punto más importante o el más difícil de acordar, es del desistimiento de los juicios cruzados entre nación y provincia. Actualmente hay más de 56 causas entre nación y provincia. Cada causa genera una incertidumbre enorme. El último fallo de la provincia, el último fallo de la Corte Suprema fue por el 15% que se sacaba de la coparticipación para el sistema previsional. Cuando salió este fallo, prácticamente la discusión es una discusión de un 1% del Producto Bruto que deja de estar en el sistema previsional para ir a las provincias. Prácticamente un 1%, más de 100.000 millones de pesos. Obviamente en un sistema que ya tiene un déficit estructural enorme, sacarle el 1% es seguir agrandando el problema. Así que después acá hay un resumen de las principales causas, pero si ven bien, el 15% de precoparticipación ANSES, que es un tema que ya tiene fallo y ya se acordó, pero en este acuerdo hay 3 provincias, que son Córdoba, Santa Fe y San Luis, que hoy están cobrando el 15% total de esta masa precoparticipada. El resto de la provincia, al día de hoy, estarían cobrando el 9% de esta masa de precoparticipación. Realmente es algo muy injusto, realmente muy injusto. Hay 3 provincias que cobran la totalidad y el resto la va a ir cobrando en cuotas. Realmente es muy injusto y obviamente que genera situaciones fiscales muy distintas entre las provincias. Otro tema que están en discusión, el 11% de IVA destinado a ANSES, el 70% de cheque que va al Tesoro pero que va a ANSES, 20% de ganancias que va a ANSES. Como ven, casi todas las discusiones tienen que ver con las afectaciones específicas que van a ANSES, organismo que tiene un déficit. O sea, si lo financiamos, no sabemos, digamos, hay un acuerdo general que no podemos desfinanciarlo. Así que, bueno,
entendemos que vamos a acordar. Y por último, creo que estamos bien con el tiempo, no sé, ¿sí? Por último, quiero contarles algo que para nosotros es muy importante, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal que está hoy en el Congreso. Algo importante es que esta ley la presentaron las provincias. El acuerdo de las provincias no la presenta la nación. No es la nación la que obliga a esto. Es un acuerdo y como fue un acuerdo, lo que se pidió es que las provincias llevaran este acuerdo al Congreso. Creemos que eso es muy importante. ¿Y qué implica este acuerdo? Tiene muchas reglas con respecto al gasto. ¿Por qué? Porque este acuerdo lo que tiene atrás es que tenemos que bajar el peso del Estado en la economía. Tenemos que poco a poco ir achicando el Estado e ir dándole espacio al sector privado. Poco a poco, esto lo tenemos que hacer muy de a poco. Achicar al Estado, cuando estamos diciendo achicar en términos del Producto Bruto. No significa que de un día para el otro va a ir menos plata, que van a estar en peligro, estamos en la universidad, va a estar en peligro los sueldos de los profesores. De ninguna manera. Lo que decimos es que la economía, de nuevo, la economía tiene que crecer y tiene que crecer hacia el sector privado y el sector público tiene que ir amesetándose en cuanto a esta participación y tiene que ir achicándose, en cuanto a esta participación en el Producto Bruto, como es en los países vecinos. Claramente, si queremos bajar impuestos, no hay ninguna posibilidad que no bajemos gastos. Digamos, si queremos bajar impuestos y si entendemos que la economía tiene una presión impositiva muy alta y que esa presión impositiva está generando problemas para el crecimiento del sector privado, tenemos que bajar impuestos, pero tenemos que bajar gastos. Esto nosotros se puede hacer gradualmente y se puede hacer cumpliendo los compromisos que nos proponemos. Entonces, primer compromiso de nación es que no podrá aumentar el gasto primario por encima de la inflación. Por eso, el presupuesto tiene una inflación estimada del 15% y el aumento del gasto primario es del 15%. Las provincias no podrán aumentar el gasto corriente primario por encima de la inflación. Acá esto es muy importante y muy interesante porque a las provincias, aunque tengan superávit, igual se han comprometido que hasta el año 2020 no van a aumentar el gasto corriente primario más que la inflación. Es decir, la provincia que tiene superávit igual se pone un techo para el crecimiento del gasto. Y esto muestra el consenso que hay entre todos los gobernadores de que realmente tenemos que poner un techo al crecimiento del gasto y bajar impuestos. Adicionalmente, las provincias con resultado corriente primario deficitario o de alto nivel de endeudamiento no podrán aumentar el gasto primario total. ¿Ah? La que tenga déficit no va a poder aumentar el gasto primario total. Y a partir del 2020, aquellas jurisdicciones que tengan superávit podrán aumentar el gasto primario por encima hasta el crecimiento del Producto Bruto Interno, que es la actual regla. La actual regla es que el gasto no se podía incrementar más que la inflación más crecimiento del Producto Bruto. Entonces, realmente, la novedad de este acuerdo es que el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales se ponen un límite al crecimiento en el gasto. En el acuerdo anterior, la Nación prácticamente no tenía límite, en este acuerdo tiene límite. La otra novedad, hay reglas de personal, el compromiso de no incrementar las plantas de personal más que el crecimiento de la población. ¿Ah? También, si queremos controlar el gasto, en las provincias en donde el 50-60% del gasto es personal, tenemos que acordar de que no podemos seguir aumentando la dotación de personal. Y la otra
Bueno, y el último punto, que no lo tenía el convenio anterior, es que hay penalidades para aquellas provincias que no cumplan en cuanto al endeudamiento. Bueno, realmente hay varios temas, pero yo diría que yo quisiera terminar acá. Y de nuevo, y discúlpenme de ser repetitivo, el presupuesto 2018 tiene implícito que tenemos que avanzar en ciertas reformas. De a poco, no podemos hacer locuras de un día para el otro y no hay necesidad de hacer locuras de un día para el otro. Pero sí tenemos que definir el camino que vamos a transitar para que la economía argentina sea más competitiva y pueda crecer. Bueno, muchas gracias.